2 días después de entrados a esta ciudad de Tesaico, llegaron a mí ciertos indios mensajeros de los señores de Calco, y dijéronme cómo les habían mandado que me hiciesen saber de su parte que los de México y Temixtitán iban sobre ellos a los destruir, y que me rogaban les enviase socorro como otras veces me lo habían pedido. Y yo proveí luego de enviar con Gonzalo de Sandoval 20 de caballo y 300 peones, al cual encargué mucho que se diese prisa y llegado trabajase de dar todo el favor y ayuda que fuese posible a aquellos vasallos de vuestra majestad y nuestros amigos, y llegado Ucalco, halló mucha gente junta así de aquella provincia como de las de Guajocingo y Guacachula, que estaban esperando, y dado orden en lo que se había de hacer, partieron y tomaron su camino para una población que se dice Guaestepeque, donde estaba la gente de Culúa en guarnición, y de donde hacían daño a los de Calco, y a un pueblo que estaba en el camino salió mucha gente de los contrarios, y como nuestros amigos eran muchos y tenían en ventaja a los españoles y a los de caballo, todos juntos rompieron por ellos, y desampararon el campo, y matando en ellos, siguieron a los enemigos, y en aquel pueblo que está antes de Guaestepeque reposaron aquella noche, y otro día se partieron, y ya que llegaban junto a la dicha población de Guaestepeque, los de Culúa comenzaron de pelear con los españoles, pero en poco rato los desbarataron, y matando en ellos, los echaron fuera del pueblo, y los de caballo se apearon para dar de comer a sus caballos y aposentarse. Y estando así descuidados de lo que sucedió, llegan los enemigos hasta la plaza del aposento, apellidando y gritando muy fieramente, echando muchas piedras y varas y flechas, y los españoles dieron alarma, y ellos y nuestros amigos, dándose mucha prisa, salieron a ellos y echáronlos fuera otra vez, y siguieron el alcance más de 1 legua, y mataron muchos de los contrarios, y volvieron aquella noche bien cansados a Guaestepeque, a donde estuvieron reposando 2 días. En este tiempo el alguacil mayor supo cómo en un pueblo más adelante, que se dice Acapitla, había mucha gente de guerra de los enemigos, y determinó de ir allá a ver si se darían de paz, y a les requerir con ella, y este pueblo era muy fuerte y puesto en una altura, y donde no pudiesen ser ofendidos de los de caballo. Y como llegaron los españoles, los del pueblo, sin esperar a cosa alguna, comenzaron a pelear con ellos, y desde lo alto echar muchas piedras, y aunque iba mucha gente de nuestros amigos con el dicho alguacil mayor, viendo la fortaleza de la villa, no osaban acometer ni llegar a los contrarios. Y como esto vio el dicho alguacil mayor y los españoles, determinaron de morir o subirles por fuerza a lo alto del pueblo, y con el apellido de señor Santiago comenzaron a subir, y plugo a Dios darles tanto esfuerzo, que aunque era mucha la ofensa y resistencia que se les hacía, les entraron, aunque hubo muchos heridos. Y como los indios nuestros amigos los siguieron, y los enemigos se vieron de vencida, fue tanta la matanza de ellos a manos de los nuestros, y de ellos despeñados de lo alto, que todos los que allí se hallaron afirman que un río pequeño que cercaba casi aquel pueblo por más de 1 hora fue teñido en sangre, y les estorbó de beber por entonces porque como hacía mucha calor, tenían necesidad de ello. Y dado conclusión a esto, y dejando al fin estas 2 poblaciones de paz, aunque bien castigados por haberla al principio negado, el dicho alguacil mayor se volvió con toda la gente a Tesaico, y crea vuestra católica majestad que esta fue una bien señalada victoria, y donde los españoles mostraron bien singularmente su esfuerzo. Como los de México y Temixtitán supieron que los españoles y los de Calco habían hecho tanto daño en su gente, acordaron de enviar sobre ellos ciertos capitanes con mucha gente, y como los de Calco tuvieron aviso de esto, enviaron a rogarme a mucha prisa que les enviase socorro, y yo torné luego a despachar al dicho alguacil mayor con cierta gente de pie y de caballo, pero cuando llegó ya los de Culúa y los de Calco se habían visto en el campo, y habían peleado los unos y los otros muy reciamente. Y plugo a Dios que los de Calco fueron vencedores, y mataron muchos de los contrarios y prendieron bien 40 personas de ellos, entre los cuales había un capitán de los de México y otros 2 principales, los cuales todos entregaron los de Calco al dicho alguacil mayor para que me los trajese, el cual me envió de ellos y de ellos dejó consigo porque por seguridad de los de Calco estuvo con toda la gente en un pueblo suyo que es frontera de los de México. Y después que le pareció que no había necesidad de su estada, se volvió a Tesaico, y trajo consigo los otros prisioneros que le habían quedado. En este medio tiempo hubimos otros muchos rebatos y recuentros con los naturales de Culúa, y por evitar prolijidad los dejo de especificar. Como ya el camino para la villa de la Veracruz desde esta ciudad de Tesaico estaba seguro y podían ir y venir por él, los de la villa tenían cada día nuevas de nosotros y nosotros de ellos, lo cual antes cesaba. Y con un mensajero enviáronme ciertas ballestas y escopetas y pólvora con que hubimos grandísimo placer,
y dende a 2 días me enviaron otro mensajero, con el cual me hicieron saber que al puerto habían llegado 3 navíos, y que traían mucha gente y caballos, y que luego los despacharían para acá, y según la necesidad que teníamos, milagrosamente nos envió Dios este socorro. Yo buscaba siempre, muy poderoso Señor, todas las maneras y formas que podía, para atraer a nuestra amistad a estos de Temixtitán. Lo uno, porque no diesen causa a que fuesen destruidos, y lo otro, por descansar de los trabajos de todas las guerras pasadas, y principalmente porque de ellos sabía que redundaba servicio a vuestra majestad. Y dondequiera que podía haber alguno de la ciudad, se lo tornaba a enviar, para les amonestar y requerir que se diesen de paz. Y el miércoles santo, que fueron 27 de marzo del año de 521, hice traer ante mí a aquellos principales de Temixtitán que los de Calco habían prendido, y díjeles si querían algunos de ellos ir a la ciudad y hablar de mi parte a los señores de ella, y rogarles que no curaesen de tener más guerra conmigo, y que se diesen por vasallos de vuestra majestad, como antes lo habían, porque yo no les quería destruir, sino ser su amigo. Y aunque se les hizo de mal, porque tenían temor que yéndoles con aquel mensaje los matarían, 2 de aquellos prisioneros se determinaron de ir, y pidiéronme una carta, y aunque ellos no habían de entender lo que en ella iba, sabían que entre nosotros se acostumbraba, y que llevándola ellos, los de la ciudad les darían crédito. Pero con las lenguas yo les di a entender lo que en la carta decía, que era lo que yo a ellos les había dicho. Y así se partieron, y yo mandé a 5 de caballo que saliesen con ellos hasta ponerlos en salvo. El sábado santo los de Calco y otros sus aliados y amigos me enviaron a decir que los de México venían sobre ellos, y mostráronme en un paño blanco grande la figura de todos los pueblos que contra ellos venían, y los caminos que traían, que me rogaban que en todo caso les enviase socorro, y yo les dije que dende a 4 o 5 días se lo enviaría, y que si entre tanto se veían en necesidad, que me lo hiciesen saber y que yo les socorrería. Y el tercer día de Pascua de Resurrección volviéronme a decir que me rogaban que brevemente fuese el socorro, porque a más andar se acercaban los enemigos. Yo les dije que yo quería ir a les socorrer, y mandé pregonar que para el viernes siguiente estuviesen apercibidos 25 de caballo y 300 hombres de pie. El jueves antes vinieron a Tesaico ciertos mensajeros de las provincias de Tazapan y Mascalcingo y Naután, y de otras ciudades que están en su comarca, y dijéronme que se venían a dar por vasallos de vuestra majestad y a ser nuestros amigos, porque ellos nunca habían muerto ningún español ni se habían alzado contra el servicio de vuestra majestad, y trajeron cierta ropa de algodón. Yo se lo agradecí, y les prometí que si fuesen buenos se les haría buen tratamiento, y así se volvieron contentos. El viernes siguiente, que fueron 5 de abril del dicho año de 521, salí de esta ciudad de Tesaico con los 30 de caballo y los 300 peones que estaban apercibidos, y dejé en ella otros 20 de caballo y otros 300 peones, y por capitán a Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor. Y salieron conmigo más de 20.000 hombres de los de Tesaico, y en nuestra ordenanza fuimos a dormir a una población de Calco que se dice Talmanalco, donde fuimos bien recibidos y aposentados. Y allí, porque está una buena fuerza, después que los de Calco fueron nuestros amigos, siempre tenían gente de guarnición, porque es frontera de los de Culúa. Y otro día llegamos a Calco a las 9 del día, que no nos detuvimos más de hablar a los señores de allí, y decirles mi intención, que era dar una vuelta en torno de las lagunas. Porque creía que, acabada esta jornada que importaba mucho, hallaría hechos los 13 bergantines y aparejados para los echar al agua. Y como hube hablado a los de Calco, partímonos aquel día a vísperas y llegamos a una población suya, donde se juntaron con nosotros más de 40.000 hombres de guerra nuestros amigos, y aquella noche dormimos allí. Y porque los naturales de la dicha población me dijeron que los de Culúa me estaban esperando en el campo, mandé que al cuarto del alba toda la gente estuviese en pie y apercibida, y otro día, en oyendo misa, comenzamos a caminar, y yo tomé la delantera con 20 de caballo, y en la rezaga quedaron 10, y así pasamos por entre unas sierras muy agras. Y a las 2 después de mediodía llegamos a un peñol muy alto y agro, y encima de él estaba mucha gente de mujeres y niños, y todas las laderas llenas de gente de guerra, y comenzaron luego a dar muy grandes alaridos, haciendo muchas ahumadas, tirándonos con ondas y sin ellas muchas piedras y flechas y varas, por manera que en llegándonos cerca recibíamos mucho daño. Y aunque habíamos visto que en el campo no nos habían osado esperar, parecíame, aunque era otro nuestro camino, que era poquedad pasar adelante sin hacerles algún mal sabor.
Y porque no creyesen nuestros amigos que de cobardía lo dejábamos de hacer, comencé a dar una vista en torno del peñol, que había casi una legua, y cierto era tan fuerte que parecía locura querernos poner en ganárselo, y aunque les pudiera poner cerco y hacerles darse de pura necesidad, yo no me podía detener. Y así, estando en esta confusión, determiné de le subir el risco por 3 partes que yo había visto, y mandé a Cristóbal Corral, alférez de 60 hombres de pie, que yo traía siempre en mi compañía, que con su bandera acometiese y subiese por la parte más agra, y que ciertos escopeteros y ballesteros le siguiesen. Y a Juan Rodríguez de Villafuerte y a Francisco Verdugo, capitanes, que con su gente y con ciertos ballesteros y escopeteros subiesen por la otra parte. Y a Pedro Dircio y Andrés de Monjaraz, capitanes, acometiesen por la otra parte con otros pocos ballesteros y escopeteros, y que en oyendo soltar una escopeta todos determinasen subir y haber la victoria o morir. Y luego, en soltando la escopeta comenzaron a subir, y ganaron a los contrarios 2 vueltas del peñol, que no pudieron subir más, porque con pies y manos no se podían tener, porque era sin comparación la aspereza y agrura de aquel cerro. Y echaban tantas piedras de lo alto con las manos y rodando, que aun los pedazos que se quebraban y sembraban hacían infinito daño, y fue tan recia la ofensa de los enemigos que nos mataron 2 españoles e hirieron más de 20, y en fin, en ninguna manera pudieron pasar de allí. Y yo, viendo que era imposible poder más hacer de lo hecho, y que se juntaban muchos de los contrarios en socorro de los del peñol, que todo el campo estaba lleno de ellos, mandé a los capitanes que se volviesen, y abajados los de caballo, arremetimos a los que estaban en lo llano, y echamos los de todo el campo, alanceando y matando en ellos, y duró el alcance más de hora y media. Y como era mucha la gente, los de caballo derramaons a una parte y u otra, y después de recogidos de algunos de ellos fui informado cómo habían llegado obra de una legua de allí y habían visto otro peñol con mucha gente, pero que no era tan fuerte, y que por lo llano cerca de él había mucha población, y que no faltarían 2 cosas que en este otro nos habían faltado, la una era agua, que no la había acá, y la otra, que por ser tan fuerte el cerro no habría tanta resistencia, y se podía sin peligro tomar la gente. Y aunque con harta tristeza de no haber alcanzado victoria, partímonos de allí, y fuimos aquella noche a dormir cerca del otro peñol, a donde pasamos harto trabajo y necesidad, porque tampoco hallamos agua, ni en todo aquel día la habíamos bebido nosotros ni los caballos, y así, nos estuvimos aquella noche oyendo hacer a los enemigos mucho estruendo de atabales y bocinas y gritas. Y en siendo el día claro ciertos capitanes y yo comenzamos a mirar el risco, el cual nos parecía casi tan fuerte como el otro, pero tenía 2 padrastros más altos que no él y no tan agros de subir, y en estos estaba mucha gente de guerra para los defender. Y aquellos capitanes y yo, y otros hidalgos que allí estaban, tomamos nuestras rodelas y fuimos a pie hacia allá, porque los caballos los habían llevado a beber una legua de allí, no para más de ver la fuerza del peñol y por donde se podría combatir, y la gente, como nos vieron ir, aunque no los habíamos dicho cosa alguna, siguiéronos. Y como llegamos al pie del peñol, los que estaban en los padrastros de él creyeron que yo quería acometer por el medio, y desamparáronlos por socorrer a los suyos. Y como yo vi el desconcierto que habían hecho, y que tomados aquellos 2 padrastros se les podía hacer de ellos mucho daño, sin hacer mucho bullicio mandé a un capitán que de presto subiese con su gente y tomase el un padrastro de aquellos más agro que habían desamparado, y así fue hecho. Y yo con la otra gente comencé a subir el cerro arriba, allí donde estaba la más fuerza de la gente, y plugo a Dios que les ganó una vuelta de él, y pusimosnos en una altura que casi igualaba con lo alto de donde ellos peleaban, lo cual parecía que era cosa imposible poderles ganar, a lo menos sin infinito peligro. Y ya un capitán había puesto su bandera en lo más alto del cerro, y de allí comenzó a soltar escopetas y ballestas en los enemigos. Y como vieron el daño que recibían, y considerando el porvenir, hicieron señal que se querían dar, y pusieron las armas en el suelo. Y como mi motivo sea siempre dar a entender a esta gente que no les queremos hacer mal ni daño, por más culpados que sean, especialmente queriendo ellos ser vasallos de vuestra majestad, y es gente de tanta capacidad que todo lo entienden y conocen muy bien, mandé que no se les hiciese más daño, y llegados a me hablar, los recibí bien. Y como vieron cuán bien con ellos se había hecho, hiciéronlo saber a los del otro peñol, los cuales, aunque habían quedado con victoria, determinaron de se dar por vasallos de vuestra majestad, y viniéronme a pedir perdón por lo pasado.
En esta población de Cabe el Peñol estuve 2 días, y de allí envié a Tesaico los heridos, y yo me partí, y a las 10 del día llegamos a Huaestepeque, de que arriba he hecho mención, y en la casa de una huerta del señor de allí nos aposentamos todos, la cual huerta es la mayor y más hermosa y fresca que nunca se vio, porque tiene 2 leguas de circuito, y por medio de ella va una muy gentil ribera de agua, y de trecho a trecho, cantidad de 2 tiros de ballesta, hay aposentamientos y jardines muy frescos. Y infinitos árboles de diversas frutas, y muchas hierbas y flores olorosas, que cierto es cosa de admiración ver la gentileza y grandeza de toda esta huerta. Y aquel día reposamos en ella, donde los naturales nos hicieron el placer y servicio que pudieron. Y otro día nos partimos, y a las 8 horas del día llegamos a una buena población que se dice Yautepeque, en la cual estaban esperándonos mucha gente de guerra de los enemigos. Y como llegamos pareció que quisieron hacernos alguna señal de paz, o por el temor que tuvieron o por nos engañar. Pero luego en continente sin más acuerdo comenzaron a huir, desamparando su pueblo. Y yo no curé de detenerme en él, y con los 30 de caballo dimos tras ellos bien 2 leguas, hasta los encerrar en otro pueblo que se dice Jilutepeque, donde alanceamos y matamos muchos. Y en este pueblo hallamos la gente muy descuidada, porque llegamos primero que sus espías, y murieron algunos, y tomaron muchas mujeres y muchachos, y todos los demás huyeron. Y yo estuve 2 días en este pueblo, creyendo que el señor de él se viniera a dar por vasallo de vuestra majestad, y como nunca vino, cuando partí hice poner fuego al pueblo, y antes que de él saliese, vinieron ciertas personas del pueblo antes, que se dice Yactepeque, y rogáronme que les perdonase, y que ellos se querían dar por vasallos de vuestra majestad. Yo les recibí de buena voluntad, porque en ellos se había hecho ya buen castigo. Aquel día que partí, a las 9 del día llegué a vista de un pueblo muy fuerte que se llama Coadnabeiset, y dentro de él había mucha gente de guerra. Y era tan fuerte el pueblo y cercado de tantos cerros y barrancas que algunas había de 10 estados de hondura, y no podía entrar ninguna gente de caballo, salvo por 2 partes, y estas entonces no las sabíamos, y aun para entrar por aquellas habíamos de rodear más de legua y media. También se podía entrar por puentes de madera, pero tenían las alzadas. Y estaban tan fuertes y tan a su salvo, que aunque fuéramos 10 veces más, no nos tuvieran en nada, y llegándonos hacia ellos, tirábanos a su placer muchas varas y flechas y piedras, y estando así muy revueltos con nosotros, un indio de Tascaltecal pasó de tal manera que no le vieron, por un paso muy peligroso. Y como los enemigos le vieron así de súbito, creyeron que los españoles les entraban por allí, y así, ciegos y espantados, comienzan a ponerse en huida, el indio tras de ellos. Y 3 o 4 mancebos criados míos y otros 2 de una capitanía, como vieron pasar al indio, siguiéronle y pasaron de la otra parte, y yo con los de caballo comencé a guiar hacia la sierra para buscar entrada al pueblo, y los indios nuestros enemigos no hacían sino tirarnos varas y flechas, porque entre ellos y nosotros no había más de una barranca como cava. Y como estaban embebecidos en pelear con nosotros, y estos no habían visto los 5 españoles, llegan de improviso por las espaldas y comienzan a darles de cuchilladas, y como los tomaron de tan sobresalto y sin pensamiento que por las espaldas se les podía hacer ninguna ofensa, porque ellos no sabían que los suyos habían desamparado el paso por donde los españoles y el indio habían pasado, estaban espantados y no osaban pelear, y los españoles mataban en ellos, y desde que cayeron en la burla comenzaron a huir. Y ya nuestra gente de pie estaba dentro en el pueblo y le comenzaban a quemar, y los enemigos todos a le desamparar, y así huyendo se acogieron a la sierra, aunque murieron muchos de ellos, y los de caballo siguieron y mataron muchos. Y después que hallamos por dónde entrar al pueblo, que sería mediodía, aposentámonos en las casas de una huerta, porque lo hallamos ya casi todo quemado. Y ya bien tarde el señor y algunos otros principales, viendo que en cosa tan fuerte como su pueblo no se habían podido defender, temiendo que allá en la sierra los habíamos de ir a matar, acordaron de se venir a ofrecer por vasallos de vuestra majestad, y yo los recibí por tales y prometiéronme de ahí adelante ser siempre nuestros amigos. Estos indios y los otros que venían os he dar por vasallos de vuestra majestad, después de los haber quemado y destruido sus casas y haciendas, nos dijeron que la causa por que venían tarde a nuestra amistad era porque pensaban que satisfacían sus culpas en consentir primero hacerles daño, creyendo que hecho no tendríamos después tanto enojo de ellos. Aquella noche dormimos en aquel pueblo, y por la mañana seguimos nuestro camino por una tierra de piñales despoblada y sin ninguna agua, la cual y un puerto pasamos con grandísimo trabajo y sin beber.
tanto que muchos de los indios que iban con nosotros perecieron de sed, y a 7 leguas de aquel pueblo en unas estancias paramos aquella noche. Y en amaneciendo tomamos nuestro camino y llegamos a vista de una gran ciudad que se dice Xochimilco, que está edificada en la Laguna Dulce, y como los naturales de ella estaban avisados de nuestra venida, tenían hechas muchas albarradas y acequias, y alzadas las puentes de todas las entradas de la ciudad, la cual está de Temixtitán 3 o 4 leguas, y estaba dentro mucha y muy lucida gente y muy determinados de se defender o morir. Y llegados, y recogida toda la gente y puesta en mucha orden y concierto, yo me apeé de mi caballo y seguí con ciertos peones hacia una albarrada que tenían hecha, y detrás estaba infinita gente de guerra. Y como comenzamos a combatir el albarrada, y los ballesteros y escopeteros les hacían daño, desamparáronla, y los españoles se echaron al agua y pasaron adelante por donde bailaron tierra firme. Y en media hora que peleamos con ellos les ganamos la principal parte de la ciudad, y retraídos los contrarios por las calles del agua y en sus canoas pelearon hasta la noche. Y unos movían paces y otros por eso no dejaban de pelear, y moviéronlas tantas veces sin ponerlo por obra que caímos en la cuenta, porque ellos lo hacían para 2 efectos, el uno para alzar sus haciendas en tanto que nos detenían con la paz, el otro por dilatar tiempo en tanto que les venía socorro de México y Temixtitán. Y este día nos mataron 2 españoles porque se desmandaron de los otros a robar y viéronnos con tanta necesidad que nunca pudieron ser socorridos. Y en la tarde pensaron los enemigos cómo nos podrían atajar de manera que no pudiésemos salir de su ciudad con las vidas. Y juntos mucha copia de ellos determinaron de venir por la parte que nosotros habíamos entrado, y como los vimos venir tan súbito, espantámonos de ver su ardid y presteza, y 6 de caballo y yo que estábamos más a punto que los otros, arremetimos por medio de ellos. Y ellos, de temor de los caballos, pusiéronse en huida, y así, salimos de la ciudad tras ellos, matando muchos, aunque nos vimos en harto aprieto, porque, como eran tan valientes hombres, muchos de ellos osaban esperar a los de caballo con sus espadas y rodelas. Y como andábamos revueltos con ellos y había muy gran prisa, el caballo en que yo iba se dejó caer de cansado, y como algunos de los contrarios me vieron a pie, revolvieron sobre mí, y yo con la lanza comencé a defender de ellos, y un indio de los de Tascaltecal, como me vio en necesidad, llegóse a me ayudar, y él y un mozo mío que luego llegó levantamos el caballo. Y ya en esto llegaron los españoles, y los enemigos desampararon todo el campo, y yo con los otros de caballo, que entonces habían llegado, como estábamos muy cansados, nos volvimos a la ciudad. Y aunque era ya casi noche y razón de reposar, mandé que todas las puentes alzadas por do iba el agua se cegasen con piedra y adobes que había allí, porque los de caballo pudiesen entrar y salir sin estorbo ninguno en la ciudad, y no me partí de allí hasta que todos aquellos pasos malos quedaron muy bien aderezados y con mucho aviso y recaudo de velas pasamos aquella noche. Otro día, como todos los naturales de la provincia de México y Temixtitán sabían ya que estábamos en Xochimilco, acordaron de venir con gran poder por el agua y por la tierra a nos cercar, porque creían que no podíamos ya escapar de sus manos, y yo me subí a una torre de sus ídolos para ver cómo venía la gente y por dónde nos podían acometer, para proveer en ello lo que nos conviniese. Y yo que en todo había dado orden, llegamos por el agua o una muy grande flota de canoas que creo que pasaban de 2000, y en ellas venían más de 12.000 hombres de guerra, y por la tierra llega tanta multitud de gente que todos los campos cubrían. Y los capitanes de ellos que venían delante traían sus espadas de las nuestras en las manos y apellidando sus provincias decían, México, México, Temixtitán, Temixtitán, y decíanos muchas injurias y amenazándonos que nos habían de matar con aquellas espadas que nos habían tomado la otra vez en la ciudad de Temixtitán. Y como ya había proveído a dónde había de acudir cada capitán, y porque hacia la tierra firme había mucha copia de enemigos, salí a ellos con 20 de caballo y con 500 indios de Tascaltecal, y repartímonos en 3 partes, y mandéles que desde que hubiesen rompido, que se recogiesen al pie de un cerro que estaba media legua de allí, porque también había allí mucha gente de los enemigos. Y como nos dividimos, cada escuadrón siguió a los enemigos por su cabo, y después de desbaratados y alanceados y muertos muchos, recogimónos al pie del cerro, y yo mandé a ciertos peones criados míos que me habían servido y eran bien sueltos, que por lo más agro del cerro trabajasen de lo subir.
y que yo con los de caballo rodearía por detrás, que era más llano, y los tomaríamos en medio, y así fue que como los enemigos vieron que los españoles les subían por el cerro, volvieron las espaldas, creyendo que huían a su salvo, y topan con nosotros que seríamos 15 de caballo y comenzamos a dar en ellos y los de Tascaltecal asimismo. Por manera que en poco espacio murieron más de 500 de los enemigos y todos los otros se salvaron y huyeron a las sierras. Y los otros 6 de caballo acertaron a ir por un camino muy ancho y llano alanceando a los enemigos y a media legua de Suchimilco dan sobre un escuadrón de gente muy lucida que venía en su socorro y desbaratáronlos y alancearon algunos. Y ya que nos hubimos juntado todos los de caballo, que serían las 10 del día, volvimos a Suchimilco, y a la entrada hallé muchos españoles que deseaban mucho nuestra venida y saber lo que nos había sucedido, y contáronme cómo se habían visto en mucho aprieto. Y habían trabajado todo lo posible por echar fuera los enemigos, de los cuales habían muerto mucha cantidad. Y diéronme 2 espadas de las nuestras que les habían tomado, y dijéronme cómo los ballesteros no tenían saetas ni almacén alguno. Y estando en esto, antes que nos apeásemos asomaron por una calzada muy ancha un gran escuadrón de los enemigos con muy grandes alaridos. Y de presto arremetimos a ellos, y como de la una parte y de la otra de la calzada era todo agua, lánzaronse en ella, y así los desbaratamos, y recogida la gente, volvimos a la ciudad bien cansados y mandéla quemar toda, excepto aquello donde estábamos aposentados. Y así estuvimos en esta ciudad 3 días, que en ninguno de ellos dejamos de pelear, y al cabo, dejándola toda quemada y asolada, nos partimos, y cierto era mucho para ver, porque tenía muchas casas y torres de sus ídolos de cal y canto, y pomo me alargar, dejo de particularizar otras cosas bien notables de esta ciudad. El día que me partí, me salí fuera a una plaza que está en la tierra firme junto a esta ciudad, que es donde los naturales hacen sus mercados, y estaba dando orden como 10 de caballo fuesen en la delantera y otros 10 en medio de la gente de pie, y yo con otros 10 en la rezaga. Y los de Suchimilco, como vieron que nos comenzábamos a ir, creyendo que de temor suyo era, llegan por nuestras espaldas con mucha grita, y los 10 de caballo y yo volvimos a ellos y seguímoslos hasta meterlos en el agua, en tal manera que no curaron más de nosotros, y así, nos volvimos nuestro camino. Y a las 10 del día llegamos a la ciudad de Cuyoacán, que está de Suchimilco 2 leguas, y de las ciudades de Temixtitán, y Culhuacán, y Uchilubuzco, y Iztapalapa, y Cuitahuaca y Mizqueque, que todas están en el agua, la más lejos de estas está 1 legua y media, y jalamos la despoblada, y aposentámonos en la casa del Señor, y aquí estuvimos el día que llegamos y otro. Y porque en siendo acabados los bergantines había de poner cerco a Temixtitán, quise primero ver la disposición de esta ciudad y las entradas y salidas, y por dónde los españoles podían ofender o ser ofendidos. Y otro día que llegué, tomé 5 de caballo y 200 peones, y fuime hasta la laguna, que estaba muy cerca, por una calzada que entra a la ciudad de Temixtitán, y vimos tanto número de canoas por el agua, y en ellas gente de guerra que era infinito, y llegamos a una albarrada que tenían hecha en la calzada, y los peones comenzáronla a combatir. Y aunque fue muy recia y hubo mucha resistencia e hirieron 10 españoles, al fin se la ganaron, y mataron muchos de los enemigos, aunque los ballesteros y escopeteros quedaron sin pólvora y sin saetas. Y desde allí vimos cómo iba la calzada derecha por el agua, hasta dar en Temixtitán bien legua y media, y ella y la otras que va a dar a Iztapalapa llenas de gente sin cuento. Y como yo hube considerado bien lo que convenía verse, porque aquí en esta ciudad había de estar una guarnición de gente de pie y de caballo, hice recoger los nuestros, y así, nos volvimos, quemando las casas y torres de sus ídolos. Y otro día nos partimos de esta ciudad a la de Tacuba, que está 2 leguas, y llegamos a las 9 del día, alanceando por unas partes y por otras, porque los enemigos salían de la laguna por dar en los indios que nos traían el fardaje, y jalábanse burlados, y así, nos dejaron ir en paz. Y porque, como he dicho, mi intención principal había sido procurar de dar vuelta a todas las lagunas por calar y saber mejor la tierra, y también por socorrer a aquellos nuestros amigos, no curé de pararme en Tacuba. Y como los de Temixtitán, que está allí muy cerca, que casi se extiende la ciudad tanto que llega cerca de la tierra firme de Tacuba, como vieron que pasábamos adelante, cobraron mucho esfuerzo, y con gran denuedo acometieron a dar en medio de nuestro fardaje, y como los de caballo veníamos bien repartidos, y todo por allí era llano, aprovechábamonos bien de los contrarios, sin recibir los nuestros ningún peligro, y como corríamos a unas partes y a otras, y como unos mancebos, criados míos, me seguían algunas veces.
aquella vez 2 de ellos no lo hicieron, y jaláronse en parte donde los enemigos los llevaron, donde creemos que les darían muy cruel muerte como acostumbran, de que sabe Dios el sentimiento que hube, así por ser cristianos como porque eran valientes hombres, y le habían servido muy bien en esta guerra a vuestra majestad.